Hola, hola, ¿qué tal? Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Cómo están, hermanos? Dios le bendiga, querida familia de la fe, como dice la palabra de Dios. Le habla a su amigo y su hermano, Pastor Juan Córdoba, en vivo desde la ciudad de Nueva York para continuar nuestra jornada de estudiar la palabra poco a poco, paso a paso. Estamos teniendo un estudio en estos días sobre la carta del apóstol Pablo. Cubrimos de una forma bosquejeada, sintetizada, y lo mismo estamos haciendo en estos meses, estudiando capítulo por capítulo la gloriosa carta del el apóstol de los gentiles, maestro de la iglesia, teólogo y escritor de gran parte del Nuevo Testamento. Ese es Saulo de Tarso. Luego, cuando se tornó al Mesías, el apóstol Pablo. Bienvenidos todos. Le pido que se una conmigo para tener una palabra de oración, pidiéndole al Señor que sea con nosotros en este tiempo que hemos apartado para estudiar su palabra. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien está escondido toda la ciencia, la sabiduría, la pleroma, la plenitud de la deidad habita en Él, porque Él es el mismo, la misma imagen de su sustancia. Así como vemos la imagen nuestra en un espejo, pero es la misma imagen del Padre reflejado en el espejo de las Sagradas Escrituras, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Toda escritura es divinamente inspirada y útil para instruir en justicia, corregir, amonestar, enseñarnos. Gracias, oh Dios, por las Sagradas Escrituras, gracias por tu palabra. Ella es la lámpara, la brújula, la miel. La Escritura y solo la Escritura es todo para nosotros. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, nos encontramos ahora estudiando 1 Corintios y nos encontramos ahora en el capítulo 10, donde el apóstol Pablo va a dar una extraordinaria advertencia particularmente para nosotros, a quien ha alcanzado los fines de los siglos. Este capítulo es muy importante porque hay personas que creen que después que son salvos ellos no tienen que preocuparse. Como dicen algunos, salvo siempre es salvo. Ajá, vamos a ver qué dice la Escritura. Porque Israel ciertamente estaba muy seguro de esa salvación poderosa que experimentaron. Y vamos a ver que ellos fueron desgajados. De manera que sirva la primera parte de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, sirva para usted y para mí con una solemne advertencia. Que pensemos en esto: el que esté firme, mire que no caiga. Vamos a comenzar. 1 Corintios capítulo 10. Este capítulo, como es tan extenso, lo estaré tomando en 2 sesiones. La primera será hoy y la segunda en la próxima ocasión que el Señor me conceda estudiar con ustedes. Así es que estamos aquí, Biblia a mano, 1 Corintios capítulo 10. No crean nada de lo que les digo, sino usted lo ve en esa escritura. Tenga una Biblia a mano, a no ser que esté fuera de su casa, no use un teléfono, no use una tablet, tenga una Biblia a mano para subrayar, tomar una nota y para no ser interrumpido cuando usted está usando un teléfono. Rotundamente, los pastores debemos de prohibir que los cristianos usen celulares para el culto. Se le hace difícil traer su Biblia y yo no creo que eso edifica. Bien, aquí en 1 Corintios capítulo 10 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Así comienza. No quiero que ignoréis. Dios quiere siempre un pueblo entendido.
Ese entendimiento comienza con el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es temor a Jehová, pero es el temor del Señor. Entonces, Él no quiere que se ignore, En muchas ocasiones, el apóstol Pablo habla y dice y advierte de que no seamos ignorantes, que seamos sabios. Y la única manera de ser sabio es por medio del conocimiento que nos da la Sagrada Escritura aplicada de una manera práctica a la vida de uno. De manera, hermano, Dios no quiere que ignoremos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, los padres de Israel, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios de los padres y de los patriarcas, a eso se refiere. Y dice, no quiero que ignoren eso. Y todos en Moisés o por medio de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Está hablando aquí de ser sumergido en la nube y en el mar. Se entiende esa nube que aparecía a ellos para protegerlo, y en el mar ellos fueron como si el mar Rojo fuese una especie de tumba. Recordemos que ellos primeramente participaron de la carne y la sangre del Cordero. Entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación. Yo no quiero que ignore que de la misma manera que ellos fueron rescatados y después de participar de la carne del Cordero Pascual, allá en Éxodo capítulo 12, y también de la nube, dice, ellos participaron como nosotros participamos de la copa, el pan, la carne y la sangre del Hijo de Dios. Usted ve, está haciendo esa analogía, esa comparación. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual, Éxodo 17:75, y ese alimento espiritual naturalmente fue el maná. El maná era el pan que Dios 6 veces a la semana, con excepción del día de reposo, caía, y ellos iban por la mañana con una canasta según el comer para alimentarse. De la misma manera, nosotros nos alimentamos de Cristo. ¿Te alimentaste de Cristo en el día de hoy, amado? Por medio de la palabra, elevando tu corazón, tu mente a Dios. Por medio de la palabra somos nosotros alimentados. Y dice, y todos bebieron el mismo alimento espiritual. Entonces fueron bautizados y todos comieron el mismo alimento espiritual. De la misma manera, la iglesia debe comer. Me llama la atención esa expresión, todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces uno tiene que preguntarse, amada familia, ¿están todos los creyentes comiendo el mismo alimento espiritual? ¿Por qué hay tanta anemia espiritual en las iglesias de hoy? Porque no todos están comiendo el mismo alimento espiritual. Hay un evangelio adulterado, una leche adulterada, debido a que la gran tribu despiadada de apóstatas, de falsos ministros, falsos pastores, muchos de ellos, usted lo ve, tienen su propio canal también, y dicen que son pastores, pero en realidad no lo son. Cuando a mí alguien me dice que es pastor, yo le hago unas cuantas preguntas. ¿Dónde está su iglesia? ¿Dónde está ubicada? Díganme de los diáconos. ¿Qué tiempo tiene el ministerio? ¿Cuál es su capacitación? Si yo voy a hacerme amigo de uno que dice pastor, yo tengo que estar seguro que es verdadero. Ahora, dice aquí, versículo
y todos bebieron de la misma bebida, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. No era una roca literalmente que estaba detrás. Cristo espiritualmente le seguía. Entonces ahí tenemos nosotros que el pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, comía el maná simbólico de Cristo y también bebían del agua, también simbólico de Cristo. Si usted quiere conocer más de esas dos cosas, usted puede ver mi estudio que está en YouTube, que se llama El Tabernáculo del Señor, que estuve dando como 30 lecciones hace creo que un año por ahí. Dice entonces, pero de los demás, de ellos no se agradó Dios. Es decir, que hubo un grupo dentro de esos 2 millones aproximadamente que salieron, entre ellos naciones mixtas que salieron no solamente el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, sino que una multitud mixta salieron con ellos en el Éxodo. Dice que de los demás no se agradó Dios, no se agradó Dios. Pregunta, ¿se está agradando a Dios de la mayoría de lo que profesa ser creyente? ¿O solamente se agrada a Dios de un remanente o una minoría, un pueblo dentro de un pueblo? Es una pregunta para meditar. Entonces dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Número 14, 20, quedaron postrados en el desierto. Sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Cuando yo leo esto, y esto es un punto polémico, puede ser polémico, ¿se perdieron ellos? Signo de interrogación. Aquí en 1 Corinto, cuando habla de la cena, dice, muchos están enfermos y muchos duermen. Es decir, que por causa del pecado, estos quedaron postrados en el desierto. Por causa del pecado, en la iglesia primitiva, muchos murieron prematuramente. Dios los castigó quitándole la vida. Dios los sancionó trayendo enfermedades a ellos, como hizo en los tiempos. Sí, yo digo esto porque estamos en la gracia, estamos en la gracia. Como si en el Nuevo Testamento, como si en el Antiguo Testamento no hubiese gracia, todo es por gracia. Escuche esto. No hay gracia sin ley y no hay ley sin gracia. Todo lo que usted ve, la manifestación del poder de Dios, gracia por gracia. Así que nadie crea que la gracia solamente está en el Nuevo Testamento. Si yo voy a hablar de la gracia o predicar sobre la gracia, yo comienzo con el libro de Génesis, yo no comienzo con Romanos, las epístolas de Pablo. Comienzo a hablar de la gracia de Dios que permea, satura todas las páginas del Antiguo Testamento. Después de todo, toda la Biblia es 3/4 parte del Antiguo Testamento. Yo le he explicado eso varias veces. Ahora, dice que quedaron postrados en el desierto. Ustedes recuerdan que hubo ese castigo y todo lo que se murmuraron contra Dios 10 veces, tentaron a Dios. Ellos dijeron, bueno, tú nos trajiste aquí para matarnos, matar a nuestros hijos. Para eso tú nos has traído aquí. Acusaron a Dios, criticaron a Dios. Entonces, dice que Dios los sancionó, Dios los castigó. A todo aquel que recibe por hijo, Dios lo castiga, Dios lo azota. Las prisiones están abarrotadas prácticamente de jóvenes. ¿Por qué? Porque un criminal no nace, se forma. Cuando no hay disciplina, cuando no existe el azote, algo insólito en esta sociedad, particularmente en los Estados Unidos, tú no puedes azotar. Tú no puedes azotar a tu hijo. Bueno, la Biblia dice que se azote, que se castiga. Y Dios nos azota a nosotros con sus hijos. ¿A quién le vamos a creer?
al Dios de la Biblia o a los psicólogos que dicen que no. Yo tuve una vez una discusión con un psicólogo que conocí, psicóloga más bien, y yo le dije no, porque la palabra dice que, yo me identifico y dice no, hay que disciplinarlo. Proverbio lo dice, y yo le cité la Biblia. Claro, no creen en la palabra de Dios. Ahora, aquí dice que quedaron postrados en el desierto. Ahora, aquí viene la aplicación del apóstol Pablo. Él dice que todo lo que aconteció, lo que le aconteció al pueblo de Israel, a esos 2 millones aproximadamente que salieron de ese cautiverio de 400 años en la tierra de Egipto, dice el apóstol Pablo que esto ha sucedido como ejemplo para nosotros o tipos, que nos veamos en el espejo de ellos. Esto nos le aconteció para ejemplo en nosotros. Ahora bien, propósito, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No, es decir, aquí del versículo 10, versículo 1 al 13, está el peligro de caer en pecado. Ellos cayeron en el pecado. Se sumergieron en el pecado, el becerro de oro, la crítica constante, se cansaron del maná, se quejaron por el agua, se quejaron por el calor. Mas sin embargo, Dios, por su gracia, siempre lo llamaba al arrepentimiento, le proveía todas las cosas que necesitan, igual que nosotros hoy, familia. Entonces, esto aconteció dice, para ejemplo de nosotros. Dice que él no se agradó de la vasta multitud, y los de 20 años hacia arriba, sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. De 20 hacia abajo, y con excepción de Josué y Caleb, y naturalmente Moisés, ellos, sus cuerpos no quedaron postrados en el desierto. ¿Estamos claros? Moisés tampoco entró. Moisés fue castigado porque él azotó la piedra y tenía que hablarle. No, Dios sancionó a Moisés. Fue un castigo. La vas a ver desde el monte. Lo llevó al monte para que pudiese ver una vista panorámica. Ay, por favor, Señor, déjame verla. No. Dios le había hablado. Dios le había dicho que ellos no iban a entrar. Bendiciones, creo que veo ahí a Nancy. Dios te bendiga, querida hermana Nancy. Dios mediante estaremos en noviembre, si lo permite, con ustedes para gozarnos también. Dice aquí entonces que, segundo, dice una advertencia para que no codiciemos cosas vanas como ellos codiciaron cosas vanas. Segundo, no seáis idólatras. Oh, el cristiano no es idólatra. Aquí dice Pablo que no seamos idólatras. No seáis idólatras. Y te cita Éxodo 32, cuando ellos hicieron el becerro de fundición. Ustedes recuerdan, Moisés fue al monte a hablar con Dios. Creo que subió y descendió 6 veces. Y le dice, no codiciéis cosas vanas. ¿Qué codiciaron? Hicieron un becerro de fundición. Y eso no agradó al Señor. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Oiga esto, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El ocio. Era un culto idolátrico. Comer, beber y danzar era parte de los ritos que hacen a los dioses falsos. ¿Usted entiende? Entonces, cuando formaron el becerro de fundición, ellos practicaron las costumbres de los egipcios que habían aprendido, de los muchos dioses que habían en la tierra del cautiverio. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Mire hasta ahora cuántos pecados cometieron. Codiciaron,
idolatraron, tentaron al Señor. No ignoréis lo que le pasó al pueblo. Para nosotros, aplicación práctica, no podemos ignorar lo que le pasó al pueblo de Dios en las páginas de las páginas del Antiguo Testamento, llamado por el hombre Antiguo Testamento. Si no sabía, el hombre fue que le puso Antiguo y Nuevo Testamento, pero Dios solamente tiene una Biblia. La página más peligrosa de la Biblia es la que está entre el Nuevo y el Nuevo Testamento, como que es algo nuevo. No, no es algo nuevo, es la continuación de la historia. Entonces los cristianos dicen, esto para mí, esto ahora, yo estoy en la gracia. Error y horror, familia, tener esa mentalidad de pensar que Dios tiene dos pueblos. Jehová, cabeza del antiguo, Cristo, cabeza del nuevo. Que Dios nos ayude a tener discernimiento. Dice aquí, dice que ellos se levantaron a jugar y dice, ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Dios envió serpientes ardientes allá en Números 21. Usted lo puede leer. Y picaban, mordían la serpiente a los rebeldes, ¿ok? Y claro, Dios hizo, le dijo que hicieran una serpiente de bronce, que lo ponga en un asta, para que todo aquel que fuese picado, mordido, mirase. De la misma manera, hoy día, el amor de Dios, la misericordia de Dios, todo pecador que mira la cruz, aleluya, mira la cruz, será salvo. Junio 21 del año 1970, yo miré al Señor, siendo un jovencito de 16 años. Dios me llamó a salvación y a ministerio, a propósito. Y gracias a Dios, contra viento y marea, el Señor me ha permitido servirle. No ha sido fácil, pero adelante, adelante. Dice aquí, una vez más, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Como ejemplo. Y están escritas. ¿Okay? ¿Para qué están escritas? Propósito. Para amonestar a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo dijo de eso. Escuche. Pablo dijo eso más de 2000 años atrás. Y él dice, en ese tiempo han alcanzado los fines de los siglos y han transcurrido 2000 años. Entonces, ¿en qué hora estamos proféticamente? En el reloj de Dios. La noche avanza. Las tinieblas están arropando al mundo porque Cristo retorna muy pronto. Dice, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Oh, un creyente no puede caer. El que cree que está firme, yo no puedo caer, yo soy un cristiano. ¿Cuántos creyentes usted ha conocido en la congregación? Han sido bautizados en las aguas, se han hecho miembros de la congregación. Y de repente, ellos se desaparecen del campamento de los santos. Los pastores, todos nosotros sabemos, bueno, la iglesia tuviese que no cabe un alma. ¿Cuántas personas nosotros bautizamos en las aguas? ¿Cuántos jóvenes bautizamos? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos? Y algunos, raro, porque los padres no hablan inglés y ellos no hablan español, no sé cómo se comunican. Excusas. Mentira. Si yo pude aprender inglés casi en menos de un año, cuando vine a la República Dominicana, teniendo 16 años de edad, si usted se propone, usted puede aprender bien el español. Eso son sus excusas. Y muchos de los jóvenes, algunos que eran parte de la Iglesia del Cuerpo de Cristo, se fueron al mundo. Pero no fueron a una iglesia. Yo les recomendaba iglesias que hablan inglés. La que nosotros usamos es una iglesia americana reformada que nosotros alquilamos el tiempo. Ellos podían ir ahí. No van. Entonces,
codician cosas vanas. El que esté firme, el que piense estar firme, mire que no caiga. Que no caiga. ¿Puede un creyente caer en pecado? Claro que puede caer en pecado. No cayó en pecado David. No pecó Moisés. No pecó Abraham. Todos los santos pecaron. Pero una vez se tornan a Dios, son redarguidos por el Espíritu de Dios, se tornan en arrepentimiento, y el Señor restaura. Pero viene la consecuencia. Dios te perdona, sí, te perdono, pero vienen las consecuencias. Sí, David, tomate la mujer ajena, pero escoge que... Bueno, yo quiero caer en la mano de Dios porque el hombre no tiene misericordia. Viene la consecuencia. Dice aquí, versículo 10, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ese texto a mí me gusta mucho porque está lleno de esperanza. Ninguna tentación no sea humana. Pero fiel es Dios, escuche bien, que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida. Bendito sea el Señor. Mira, hermano, antes de uno pecar, uno tiene tiempo para no pecar. Antes de uno pecar, sea el pecado que sea, usted tiene tiempo para meditar. Para decir, no voy de esa manera. David tuvo tiempo para quitar su mirada de una mujer que la estaba provocando. Quizá lo hizo a propósito, no se hizo mucho de eso. Pero ¿qué hacía Betsabé bañándose, aparentemente a pleno día, sabiendo que el rey podía verla? No se ha preguntado nadie de eso, ¿verdad? De todas maneras, David no tuvo excusa, porque su adulterio lo llevó a mentir y lo llevó a matar a Urías Heteos. Pecado pare pecado, decía mi pastor. El pecado pare pecado, decía mi pastor. Siempre recuerdo esa expresión. Entonces uno puede huir. Vino la tentación, vino la salida. ¿Cuál fue la salida? Que José dejó a la mujer de Potifar con el manto en la mano. Esa mujer quería acostarse con este joven siendo casada y él rechazó. Fue vencedor, pero tuvo que huir. Hay que huir del pecado, huir de la fornicación. Y dice también la Escritura, 1 Corintios capítulo 10, familia, bienvenidos a todos y a todas. Dice, viene la salida para que podáis soportar. A veces está pasando una prueba. Dice aquí que ninguna tentación que no sea humana, ninguna tentación que no sea humana. ¿Okay? El diablo tentó a Job para que lo blasfemase por el infortunio, la prueba horrenda, permitida por Dios, supervisada por Dios, y él salió victorioso. Entonces, nosotros también podemos vencer la tentación. Somos más que vencedores por medio de Cristo. En Cristo, Él es nuestra victoria. Él nos da la puerta de salida. El diablo viene, nos da la puerta de salida. Dice, versículo 14, por tanto, amados míos, Iglesia de Corinto, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. ¿Qué es ser idólatra? Pablo no se está refiriendo necesariamente a un ídolo, una estatua, Astarot, Baal y todos los dioses falsos que había en ese entonces. El apóstol Pablo, idolatría es todo lo que es objeto de tu tiempo, más que a Dios, se convierte en algo idolátrico. Usted sabe uno de los objetos de más, usted sabe, hermano, cuál es el objeto de más idolatría que existe hoy. El celular que nosotros tenemos. Calcule usted cuánto tiempo pasa a veces uno con el celular en la mano. El celular y la manera que eso funciona fue creado para convertirse en adicto. Especialmente los padres.
Al niño, yo he visto videos de niños dándole con un palo a la madre que le quita el celular. Ya los niños usted no lo ve leyendo. No, el celular. Y los padres son los responsables. Usted, padre, es responsable porque usted no lo controla. ¿Qué hace un niño pequeñito de 2 y 3 años con un celular? Es el babysitter moderno. No le pido disculpa a nadie por lo que le estoy diciendo. Eso no es fanatismo, eso es realismo. Nosotros los adultos también podemos convertirnos en adictos al celular. Hay que estar chequeando. Cada vez que suene, déjame quién. Si fuésemos así con la Biblia, hermano, eso transformaría nuestras vidas. Dice aquí, versículo 15, como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Disciernan como a sensato. Es una nota irónica. Él lo llama sensato o sabio. Para mí es una palabra de ironía, porque él le llama necio, él le llama ustedes son carnales, él le llama no ignoréis. Hay muchos calificativos en su epístola primera y segunda, donde demuestra que la iglesia de Corinto, que se jactaba de tanto don espiritual, ahí se hablaba muchas lenguas, había interpretación de lenguas, había profecía, había milagros, y la persona podía malinterpretar y pensar que era una iglesia espiritual. Pero aguarda, dentro de una semana voy a entrar a 1 Corintios 12, así que no te lo pierdas, que voy a explicar el capítulo sobre los dones espirituales. Entonces dice aquí que entonces hace una comparación. La copa de bendición que bendecimos, ¿cuál es la copa de bendición? La tercera copa en la Pascua. Había más de una copa. Si mal no recuerdo, habían 4 copas. Entonces la copa de la bendición que bendecimos cuando tomamos la Pascua, ¿okay? La Pascua. ¿Cuál es? La manera que nosotros hacemos es la mesa del Señor, la manera que los cristianos hacen hoy, era un diminuto pedacito de pan y un poquito de vino. Pero Pablo todavía, para los que quieren ignorar esto, usted lo ignore. Pablo todavía, después que Cristo murió, todos ellos participaban todavía de la Pascua. ¿Por qué? Estatuto perpetuo. La Pascua es el Cordero de Dios fue crucificado. El cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa la Pascua. Ahora, dice aquí, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Eso que practicamos. Porque la misma noche que el Señor murió, Él tomó pan, bendijo el pan, partió el pan y tomó la copa. Este es mi cuerpo que vosotros partid. ¿Ustedes recuerdan? Entonces dice así. El pan que participamos, panes y levadura, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces dice Pablo, bueno, siendo un solo pan, el pan, un solo cuerpo, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos de ese mismo pan. Todos participamos, ellos participaron todos del mismo maná. Todos participaron de la misma agua. Todos participaron de la sangre sobre los postes y los dinteles de la puerta, Éxodo 12, y del cordero que fue asado y comieron ellos en la primera Pascua en Éxodo capítulo 12. De la misma manera, nosotros siendo muchos, hay 40.000 denominaciones en el mundo. ¡Qué vergüenza! 40.000 denominaciones. Yo diría, en una parte de esas denominaciones está el cuerpo de Cristo, está la iglesia. Pero también ahí hay mucha falsedad, mucha apostasía y muchas cosas que no agradan al Señor. Dice, somos un cuerpo, participamos de aquel mismo pan.
Versículo 18, mirad a Israel. Note que Pablo está hablándole, le está hablando a una congregación mixta. ¿A qué me refiero? Judíos mesiánicos. Es decir, judíos que se habían tornado al Señor. Esa es la palabra correcta, no cristianos. Decirle que esos judíos eran cristianos, eso sería error. Eran judíos que habían aceptado a su Mesías. Y también habían gentiles o paganos que eran parte de la iglesia local de Corinto. Entonces Pablo, hablando en ese contexto, sabiendo que la salvación viene de los judíos, sabiendo que toda la Biblia trata del Mesías, del pueblo de Israel y del mundo, dice, mirad a Israel. Según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Los que comen de los sacrificios no participan del altar. Por ejemplo, los levitas, en Levítico 7:6, los levitas tenían que participar, trabajaban en el altar y ellos participaban. Una parte, la espaldilla, cierta parte del animal era entregado a los sacerdotes por mandato de Dios, Lo dije los otros días. Cuando un pastor, una iglesia decide sostener a su pastor para que se dé a tiempo completo, no es la iglesia que le paga. O no. A veces esas reuniones, como la de CEO, como una empresa mundana, nosotros somos los que le pagamos a usted el sueldo. Eso es mentira. Cuando un pastor es fiel, está trabajando, se está dedicando a la obra, es de ese recurso que viene a la iglesia, llámese la ofrenda, llámese el diezmo, como usted quiera. Ese dinero se toma y se decide qué sueldo digno para que el pastor viva, no como un pordiosero, sino que viva con dignidad, compre sus libros, pueda tener su apartamento, su casa, pueda tener seguro, todas las cosas. ¿Usted entiende, hermano? Sí, porque los pastores, la gente cree que los pastores no trabajan. Quisiera que fuera pastor por unos cuantos días para ver cómo es la cosa. Dice aquí, versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Está hablando de la idolatría. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Note usted, Pablo está hablándole a una iglesia con un trasfondo pagano y le está hablando claramente a ellos. Dice aquí, y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Eso tiene que ver, alude a la carne sacrificada a los ídolos. ¿Se acuerdan? Ese era el argumento del apóstol Pablo, que había personas, había maduros en la fe, o doctos, y habían indoctos. Entonces, si había la costumbre de ofrecer la carne, los toros, las vacas, a los ídolos antes de ser consumida. Entonces, cuando venía un creyente maduro en la fe, sabe que hay un solo Dios, sabe que eso no, que aunque ellos se lo ofrecen a un ídolo, a un demonio, ellos simplemente, el creyente maduro en la fe, oraba, santificaba y se comía la carne que era vendida en especial. Un hermano nuevo en la fe miraba eso y eso era piedra de tropiezo porque él no podía entender eso porque todavía no había crecido. Entonces Pablo, ustedes recuerdan, yo expliqué eso, dice, bueno, porque yo tengo que privarme de yo sé que es solamente un Dios. Y los demonios no tienen parte conmigo. ¿Qué me importa a mí que eso sea? Dame acá un especial, que voy a llenar mi despensa de carne. Entonces, pero era piedra de tropiezo al débil en la fe. Me explico, familia. Entonces, a veces hay cosas en la iglesia, todo te es lícito, pero no todo conviene.
Ahora, si por ejemplo hay una práctica que para una persona madura no le afecta, pero que a su hermano que es nuevo le afecta, el maduro, por amor a su hermano, debe de abstenerse. Yo expliqué eso en el video anterior. Dice aquí, versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, usted tiene que tener sabiduría y entendimiento cómo ustedes proceden en este asunto. ¿Ok? Dice aquí, entonces, en el versículo 22, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. En otras palabras, no juguemos con fuego que nos vamos a quemar. Eres un gentil, te tornaste al Mesías, a Cristo. Abandona toda práctica demoníaca. Todos esos dioses falsos que había allá en Corinto no son dioses, son estatuas, son ídolos. Al Dios no conocido, decía Pablo en el Areópago. Entonces nosotros, si tenemos un poquito de madurez, debemos ser pacientes y corregir. Por eso vienen los estudios bíblicos que dan los pastores en la iglesia. Por eso tenemos institutos bíblicos. Pero usted nota que muchos hermanos, lamentablemente, no les gusta estudiar. Eso para mí es algo raro, ¿verdad? Ellos pueden ir a un mall por 2 y 3 horas sin ningún problema. Pueden ver una película de Netflix por 2 horas, no hay problema. Pero diga usted que va a un estudio bíblico. La Iglesia del Cuerpo de Cristo es testigo de lo que yo estoy diciendo. Yo tengo décadas dando estudios bíblicos antes del culto. Décadas. Cursos que yo tomé cuando me preparé teológicamente. Y solamente un remanente viene a tomar los cursos. Los otros no, ellos no pueden venir, vienen después del culto. Usted se hace daño a sí mismo. Porque si a ti te cambian la hora de trabajo y te dicen, de ahora en adelante, tienes que trabajar no de 8 a 5, sino de 8 a 6, porque hay demasiado trabajo y vas a ganar más. ¿Qué usted cree que hacen los cristianos? Contesten. Versículo 23, llegando a lo último. Todo teodeo me es lícito. Todo me es lícito. Pero no todo conviene. No todo conviene. Me es lícito comer carne, sacrificar los ídolos, porque yo sé, dice Pablo, que eso no es nada. No hay esta cosa como un ídolo que me va a afectar. Pero no todo conviene. ¿Por qué no todo conviene? Porque no es de todo el entendimiento. Hay hermanos que se pueden escandalizar. ¿Ok? Cuando yo era joven, debe contarle esta ilustración. Yo tuve mi primer trabajo a la edad de 19 años de edad en un banco en la Quinta Avenida y la 42. Yo era un nuevo empleado y le pregunté a los compañeros que acabo de conocer que dónde iban a salir a almorzar. Ven con nosotros. Entonces, era cruzar la calle, y cruzaba la calle e iba. Y vendía una comida pero muy buena. Pero de repente yo me di cuenta que eso era una barra, restaurante. ¿Usted entiende? Todavía yo me acuerdo, se llamaba McCoy's Bar, McCoy, parece que era el nombre del dueño. Una comida exquisita, yo quería cortes de carne con vegetales, pero allá, ahí, estaban los hombres bebiendo y fumando. Entonces, el Espíritu Santo me trajo convicción, y yo fui como 3 o 4 veces, y yo decía, ¿qué pasaría si pasa un hermano de la iglesia o el pastor y ve que yo salgo de ese lugar o me encuentro frente a frente? Ellos van a malinterpretar. Y yo, con toda inocencia, siendo un nuevo creyente, nuevecito,
Entonces, yo le dije al compañero de trabajo que yo no podía ir. Yo era creyente y que no me sentía bien en ese ambiente. Y ya. Todo conviene, todo me es lícito, pero no es conviene. Yo podía ir sin ningún problema, pero no conviene. Primeramente, yo todavía no había madurado y también mi testimonio como joven cristiano estaba en peligro. Y por eso el Señor dio la victoria en esa parte. Solamente una ilustración, ¿ves? Okay. Dice, todo me es lícito, escuche bien, pero no todo edifica. La clave es, debo hacer todo para la gloria de Dios. Edifica esto. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Edifica? Esa es la pregunta. Dice, ninguno busque su propio bien, sino del otro. Ahí está. Buscar no mi propio bien. Me conviene comer comida, carne que se vende, sacrificada a los ídolos, es lícito, es más económico, porque es más barato. No edifica, no conviene, por causa de los hermanos que pueden serle pie de tropiezo. ¿Usted entiende, hermano? Ese es el principio. No conviene ir, a veces uno tiene que ir a fiestas, bodas. Cuando hay una boda de un familiar, y ese familiar es inconverso, yo tengo el compromiso, porque es mi familia, de estar ahí. Yo quiero salir corriendo. La última que fui, una boda, yo quería salir corriendo. La música, el olor a alcohol, a mí eso no me agrada. Yo tenía que hacerlo por un compromiso familiar. Pero de beber, yo comí y me aparté. Me fui a un lugar donde no estaba el ruido. ¿Usted lo está entendiendo, hermano? Ahora, si tú vas a esos sitios y eres creyente y te sientes bien, algo está mal en ti. Si tú te sientes bien en un lugar donde se está bebiendo, donde están cantando cosas, a veces obscenidades, donde están las mujeres con ropa inapropiada, entonces hay que revisarse, querida, hay que revisar si tú te sientes bien. Y para concluir, y continuamos la próxima vez porque son 33, dice aquí, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Ok? Dice Pablo, le dice a toda la iglesia, está buscando que llegue a la madurez, dice Pablo. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. No hay problema, comed. Sin preguntar nada. Por motivo de conciencia. No pregunto. Tú vas a decir, mire, esto fue sacrificar a los ídolos. No. ¿Usted me entiende, hermano? Si fuese así, hay por ejemplo, productos que se venden. Cosas que usted compra, que los dueños son satanistas. Usted está preguntando, oh, esos tenis que compré o esto. No, usted lo usa. Usted está constantemente pensando en eso. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, dice el apóstol Pablo. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Y continuaremos con el capítulo, los últimos versículos y el capítulo 11 de 1 de Corintios. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, muchas gracias por la oportunidad de compartir tu gloriosa palabra. Verdaderamente que es una lámpara, es luz. Padre, ayúdanos, enséñanos, corrígenos, somos tu pueblo. Ayúdanos a ser tolerantes. El amor cubre multitud de pecados, que podamos ser tolerantes con aquel que no piensa como nosotros. Podamos sostener la sabiduría, la ciencia, la madurez, para poder ayudar a aquellos que no todavía han alcanzado ese grado de madurez. Nosotros también estamos ahí. Esos son lo que Juan llama los hijitos, jóvenes y padres. Hijitos espirituales, jóvenes espirituales y padres espirituales.
las 3 etapas de un creyente, el desarrollo de Cristo en nosotros. En cada iglesia está Cristo como hijito, Cristo como joven, Cristo como padre. Es una etapa. El tiempo que tenemos, debemos de crecer, crecer, crecer. Como dice Pablo en Efesios 4, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura. Bendito sea el Señor en esta hora. Gloria a tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, querida familia, pastor. Saludos. Siga al pastor Ignacio Torres. Tiene también un programa con su esposa. También síganlo a él en sus estudios bíblicos. También la página de Nancy Lachapier y de su esposo José. Amigo mío, hermano que quiero mucho, pastor. Y también saludo a todos los que no sé cuándo comparte el contenido. Yo lo comparto en mis 3 páginas y también envíeselo a otra persona. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y hasta muy pronto. Dios le bendiga. Le habla a su amigo y su hermano Juan Córdoba desde Nueva York. Amén y amén.